chicos, recordad que en el canal ya tenéis estas 3 Funko Pops de la serie miércoles hechas, pero hoy vamos a hacer la Funko Pop de Tyler, que me la habéis pedido muchísimo. Así que como siempre voy a utilizar una espuma de poliuretano o si no un trocito de Porexpan. Voy a recortar esta pieza de aquí y después todo esto lo voy a forrar por delante y por detrás con porcelana fría. Aquí ya tengo la cabeza totalmente seca y ahora vamos a empezar con la parte del pelito. Como veis, yo he teñido esta porcelana fría con este color marrón, aunque después veréis que a la hora de secarse se va a quedar mucho más oscuro, así que tenéis que tener esto en cuenta para saber hasta qué punto echarle pintura. Si no, como siempre os he dicho, podemos hacerlo todo en color blanco y ya después, una vez que tengamos la figurita totalmente terminada, pintarla con pinturas acrílicas y así no tenemos que depender del tono del color que le vayamos a poner. En este caso, para que en el vídeo se pueda ver la diferencia y que vosotros veáis exactamente lo que estoy haciendo, por eso he decidido teñir la porcelana y así hay un poquito de contraste entre el color piel y el color del pelito. Como veis, vamos a poner la porcelana encima de la cabeza de esta forma. La parte inferior del pelito, como veis, es más fina que la parte de arriba, que se queda un poquito más abombada. Con un cuchillito de plástico o con cualquier herramienta que tengáis, voy a ir quitando el exceso de porcelana. Una vez que lo tengamos, como veis, le he dado con un poquito de agua para que sea más fácil de manejar la porcelana, y con esta regla metálica voy a ir haciendo hendiduras por la parte de atrás en el pelo para darle textura. Después voy a utilizar este pincel de silicona, que es una de las mejores herramientas que he podido comprar porque la verdad es que está chulísimo y facilita un montón el trabajo. Y como veis, con este pincel de silicona lo que he hecho ha sido separar estas hendiduras y ya después con un pincel normal y corriente voy a difuminarlo todo un poquito para que no quede tan intenso. Hacemos el número de separaciones que queramos y voy a hacer exactamente lo mismo en el otro lateral. Después, para la parte delantera voy a ir cortando pequeños piquitos, aunque esto después lo voy a tapar, así que realmente esta parte os la podríais saltar, pero como en este caso yo todas las Funko Pops que voy haciendo voy improvisando a medida que voy grabando el tutorial, pues veréis que hay cosas que después no harían falta hacerlas. Aquí os enseño la diferencia de tono en la porcelana cuando está húmeda y cuando está totalmente seca. Como veis, se ha quedado con un tono marrón oscuro súper intenso. Y ahora toca la parte que más me ha llevado a la hora de grabar el tutorial, y como veis, el pelito delantero vamos a tener que ir haciendo mechón por mechón, y como veis, a cada mechón le he dado una forma diferente para así darle textura y personalidad. No pasa nada si veis que el tono es diferente, porque ya os digo que una vez que la porcelana se seca todo va a tener el mismo tono de marrón. Acabamos de pegar los últimos mechones por la parte de atrás. Estos los voy a ir integrando con toda la parte trasera del pelito, que ya está totalmente seca. Por eso tenemos que hacerlo por partes, es decir, primero hacer la parte que está lisa, que es la base del pelito, y ya después, una vez que eso está totalmente seco, ya podemos ir poniéndole los mechones, porque si no, después podemos aplastarlo y se nos va a deformar la parte lisa del pelito. Una vez que ya lo tengamos, esto es opcional, pero yo le he hecho la técnica del pincel seco para darle unos toques así más rubios.
le he pintado las cejas en color marrón también y los ojitos en color negro. Después me he dado cuenta que tiene unas cuantas mechitas más rubias, así que le he vuelto a dar con la técnica del pincel seco, pero esta vez con un tono de amarillo clarito. También me di cuenta que los ojos de Tyler eran como azules o verdes, no sé exactamente qué color era, así que hice una mezcla entre azul y verde y lo volví a pintar. También le voy a pintar los pequeños lunares que tiene en la mejilla porque eso es lo que le da personalidad y así es más fácil identificar al personaje. Le pegamos la nariz y ya tendríamos la cabeza lista. Ahora empezamos con el cuerpo. Como veis he hecho un rectángulo con papel de aluminio para así ahorrar después porcelana y no gastar tanto. He aplastado una lámina finita de porcelana fría en color blanco normal y se lo he colocado todo alrededor. Para la parte de abajo he hecho también un rectángulo con la porcelana fría y lo he dividido por la mitad de esta forma para ir marcando las dos piernas. Antes de que se seque la porcelana, voy a juntar las dos piezas del cuerpo. Lo vamos a integrar muy bien y nos va a quedar algo así. Aquí ya está totalmente seca. Y ahora empezamos con los detalles de la camisa. Le voy a poner la parte central y también el cuello. También, como veis, le he añadido un pequeño rectángulo en la parte derecha que sería el bolsillo. Y ya después, con pintura acrílica en color azul clarito, voy a pintar toda la camisa. Después voy a diluir azul más oscuro en un poquito de agua, se lo voy a poner por encima y después con un poquito de papel voy a retirar el exceso y este sería un baño de color. Le colocamos el cinturón también. Y ya por último la parte de arriba, que es la chaqueta. Le pongo un poquito de agua para que se pegue mejor, aunque si queréis también podéis utilizar en este caso en vez de agua pegamento escolar. Con unas tijeritas voy cortando todo lo que sobra. Después voy a cortar todo lo que va a ser las solapas de la chaqueta y con un trocito de porcelana que he aplanado voy a ir poniéndole lo que es la solapa encima de la chaqueta. Después con las tijeritas voy a ir cortando todo lo que sobra para darle la forma. A continuación empezamos con los bracitos, así que simplemente vamos a hacer como una especie de palito, pero yo voy a hacerle unos cuantos pliegues para que quede más realista. Esto lo podemos hacer con un cuchillito de plástico, con un cúter o lo que tengáis. Le voy a hacer el otro brazo exactamente igual. Integramos muy bien la manga con la chaqueta, utilizando un pincel y un poquito de agua. Y una vez que ya está totalmente seco, ahora le voy a colocar por dentro de los brazos unos alambres.
pintura acrílica en color blanco voy a pintar todo el traje. Y aquí realmente yo estuve dudando porque no sabía qué outfit hacerle, si su uniforme de la cafetería o si hacerle el traje que lleva en el baile, pero como todas las Funko Pops que he hecho han sido con los vestidos que tenían las chicas en el baile, decidí en esta ocasión también seguir con esa temática y hacerle el traje blanco que le queda precioso. Le añado unos cuantos detalles más, como por ejemplo le voy a dar con el pincel y con un color gris en todo lo que vienen siendo las hendiduras para que así se noten un poquito más, y también le he pintado los botones de la camisa. A continuación le voy a hacer los zapatos. Lo pinto en color blanco y después lo que es la suela en color negro. En las piernas le coloco unos palillos de madera y vamos a juntarlo con los zapatos. A continuación, con un trocito de porcelana en color crema, voy a hacerle las manitas. Voy a separar solamente el pulgar del resto de los deditos y una vez que está totalmente seca se la voy a colocar dentro del alambre. Hacemos la otra manita exactamente igual pero de forma simétrica. Y con otro palillo de madera voy a juntar el cuerpo y la cabeza. Ya tendríamos la Funko Pop casi lista. Ahora falta hacerle la base y en este caso tenía este corcho por casa que lo voy a utilizar porque así va a simular como si fuese tierra. Recorto un círculo y voy a colocar la figurita justo encima y se la pego. Después le voy a hacer la flor que le lleva a Tyler, a Merlina o Miércoles, que como veis está dentro de una cajita de cristal, así que lo vamos a simular utilizando plástico transparente. Para la base he utilizado un trocito de goma eva y en la parte de arriba le he colocado una rosa que he tenido que pintar con un rotulador permanente en color negro. Dejadme en los comentarios qué tal os ha parecido, a mí la verdad es que me ha encantado. También dime qué otro personaje te gustaría que haga en próximas Funko Pops, ya sea de la serie Miércoles o de cualquier otra serie, o cantantes también pueden ser. Yo desde aquí te mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Te dejo con el resultado final. Hasta luego, adiós bechis.